Sí, sí. Me dieron ganas de ir. Bueno, Justo eso estaba pensando yo. todos son bienvenidos a Ecuador. Ecuador está en el centro del mundo. Estamos a latitud 00, ¿no? Hay un bonito lugar en Ecuador donde ustedes ponen un huevo y pues depende, si te mueves unos grados, se inclina hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo de donde estés, ¿no? Que es el único lugar del mundo donde puede estar a 0, 0, 0. Es un lugar muy bonito, Ecuador. Por eso llamamos Ecuador el país de los cuatro mundos. Eh, ¿Por qué los cuatro mundos? Porque tenemos montañas, donde somos nosotros, en el caso de Cuenca, Ecuador, está la capital Quito. Tenemos también la montaña que está más cerca del sol, que es de Chimborazo. Esa montaña que está más cerca del sol, del cielo, no podemos estar que Chimborazo. ¿Por qué? Porque Ecuador es atachado, pues sí, está lo más cerca. Es más alto que el Everest, o es más cerca que el Everest con relación al sol. Otra característica de Ecuador, pues es que tenemos el tema de las Islas Galápagos, ¿no? Donde Charles Darwin hizo su teoría de qué? De la evolución, donde sale pues justamente que no sobrevive el más fuerte ni el más inteligente, sino el que sabe qué, adaptarse, justo lo que vamos a hablar hoy día en el tema de liderazgo. Luego tenemos la selva, ¿no? La parte de la selva, que ustedes también la tienen, compartimos selva con ustedes, con Colombia, son nuestros vecinos del norte, nosotros de ustedes del sur. Y luego tenemos la parte de las playas, ¿no? Pues aquí estamos en 00, pero aquí en este video también nos muestra un poquito más. Aquí está Quito, ¿no? Por ejemplo, Quito, que es la capital, es parte de las montañas, y fue el primer patrimonio cultural declarado por la humanidad, por la UNESCO, de la humanidad. Primer patrimonio declarado por la UNESCO, de la humanidad. Luego está pues todo lo que es la costa, pues, ahí tenemos una extensión riquísima del Pacífico, en la cual hay como pescar bastante bien. Tenemos Guayaquil, que es la ciudad principal, está, a los jóvenes les encanta Montañita por diferentes circunstancias, ¿sí? Mucha gente de Colombia nos visita y son bienvenidos, por favor, a Ecuador. Tenemos playas exquisitas. Además, yo no lo sabía, pero la otra vez que estuve en Colombia me decían que la pesca de Ecuador es bonita. Es la mejor, una de las mejores pescas se puede ver, es porque se juntan varias corrientes y en esas corrientes se reproducen muchos de los peces, ¿no? Entonces, yo no lo sabía, pero me comentó justamente un colombiano. Yo le decía, ¿ustedes por qué tienen estas características de peces? Entonces él me decía, no, ustedes son un poquito mejor porque tienen, bueno, otras características porque se juntan muchas corrientes. Me pareció interesante. Luego, pues, mostraba que tenemos Galápagos, ya les comenté, la selva, ni se diga, tenemos una selva maravillosa, se puede ver ríos, cascadas para hacer deportes, lo que quieran. Así que están cordialmente y mágicamente invitados a mi bello país, Ecuador, a cualquiera de ellos. Y somos vecinos, ¿no? No necesitamos visa ni nada por el estilo. Eso hasta como que calentamos motores. Perfecto, señor René. Bueno, yo creo ¿Ya? que ya podemos dar inicio. Les hablaré un poco sobre usted. Claro que sí. Bueno, René Vinicio Sánchez Loja es ingeniero mecánico en la Universidad Politécnica de Salesiana de Ecuador.
Tiene maestría y auditoría de la gestión de calidad de la Universidad Técnica Particular de Loja. Máster y doctorado en investigación, tecnologías industriales de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Bueno, desde el 2004 trabaja como docente en la Universidad Politécnica Salesiana, sede de Cuenca, principalmente en las áreas relacionadas con la automatización de procesos secuenciales. Hoy daremos inicio a una charla de liderazgo, pues dirigida por el señor René. Entonces, muchas gracias por estar aquí, por ser nuestro invitado. Y bueno, No, un gusto. no, a ustedes, mucho gusto. Gracias, Selena, gracias, César, por la invitación. Me comparten si me escuchan bien. Se escucha perfecto. Perfecto, ya, bueno, para mí, como mi nombre es René Sánchez y pues soy de Cuenca, Ecuador, y un gusto compartir con los amigos de Uninorte, de Barranquilla, una tierra muy querida donde siempre va a jugar nuestra selección del Ecuador, donde muchas veces nos han ganado, por cierto. Entonces, pues un gusto para mí compartir. Como decía, pues ya me dieron la presentación, agradezco mucho por eso y, y sobre todo por la invitación, ¿no? Tenemos una ventaja de hablar el mismo idioma, pues y que podamos compartir este tipo de situaciones es muy enriquecedor para todos. Bueno, iniciamos entonces. Voy a presentarles algo el tema es liderazgo en tiempos de inteligencia artificial, que se ha hecho pues ahora muy un boom de la inteligencia artificial. Hasta hace un tiempito la inteligencia artificial estaba ahí, dejábamos para otras personas, aparentemente no nos afectaba, pero ahora pues ya las situaciones han cambiado y la inteligencia artificial aparentemente nos está afectando a todos. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, cómo nos está afectando la inteligencia artificial. Para esto he hecho una breve agenda, eh, comentarles un poquito del grupo de investigación donde me desenvuelvo, de mi universidad. Vamos a hablar de los liderazgos y sus tipos o estilos según el caso, los entornos actuales donde está la industria, donde nosotros nos desenvolvemos, donde ustedes se van a desenvolver, ¿sí? La inteligencia artificial, ya, ¿sí? Además, vamos a trabajar en todo lo que tiene que ver con, eh, perdón, eh, qué liderazgos deben ejercerse en estos tiempos de inteligencia artificial y algunos apuntes de lo que estamos viendo, ¿sí? Vamos a ir revisando. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el grupo de investigación. Pues el grupo de investigación al que me pertenezco se llama GITEC, Grupo de Investigación y Desarrollo en Tecnologías Sociales. Este grupo, pues, está en la ciudad de Cuenca, Ecuador. Y les voy a comentar un poquito más de eso. Trabajamos desde 2014, nos dedicamos a trabajar en tema de diagnóstico de fallas a través de técnicas de inteligencia artificial o estadísticas, utilizando también modelos matemáticos. Nuestra principal área de acción es diagnosticar fallos de sistemas industriales a través de técnicas de inteligencia artificial. Para esto procesamos señales, trabajamos con señales de vibración, emisión acústica y otros temas que a ustedes también les pueden interesar. Están cordialmente invitados a googlear que trabajamos en el GITEC y pues si a alguien le interesa, bienvenido a hacer acá una pasantía, una estancia de investigación con mucho gusto. Hemos tenido gente de Colombia, ahora tenemos un estudiante de China que está haciendo su doctorado con nosotros. El director del grupo, Diego Cabrera, pues le está codirigiendo su tesis doctoral. Entonces, son bienvenidos cuando quieran, docentes, estudiantes, a visitarnos. ¿Sí? Trabajamos con mm, múltiples universidades. La idea es justamente colaborar y la colaboración, la nueva inteligencia para las personas es colaborar, ser colaborativos en esto, ¿no? Entonces, trabajamos con universidades de China, de Portugal, de España con algunas universidades, de Colombia trabajamos con ustedes también, con la Universidad Pontificia Bolivariana o UPB, con Brasil, con el TEC de Monterrey, con la Universidad de los Andes, con la Universidad de Don Juan de China, con la Universidad Ben Gurión de Israel estamos intentando trabajar, con el Tecnológico Nacional de México y otras universidades, bueno, que no las hemos puesto aquí. Siempre es bienvenida toda colaboración para el tema de investigación, pues bienvenidos. Sí, René, te iba a Usted, decir que vamos a ver cómo metemos el logo en el norte ahí. pues bienvenidos cuando quieran, lo hacemos, bienvenidos.
Bienvenidos, estudiantes, profesores, todos amigos, bienvenidos. Hay que buscar colaborar como ustedes crean conveniente. Después podemos hablar de esos temas de colaboración que lo hacemos mediante Claro. intercambio, trabajos conjuntos y cosas por el estilo. Sí, siéntanse libre de levantar la mano, compartir cualquier idea durante la charla. Este es un conversatorio, ¿sí? Pues bueno, nosotros estamos aquí, somos vecinos suyos, ustedes son otros vecinos del norte, nosotros del sur, y pues nosotros estamos en Ecuador, un país multicultural, multidiverso, multiétnico. Y dentro de eso, nuestra universidad, en ese multiculturalismo, pues tiene 3 sedes, una en Cuenca, donde estamos nosotros, que es la matriz, otra en Guayaquil, perdón, en Quito, y otra en Guayaquil. Se fundó en el 94, el siguiente año cumplimos 30 años de nuestra querida universidad. Tenemos sedes, como decía, en Quito, Guayaquil y Cuenca. Cuenca es la matriz, donde está ubicado el rectorado. Tenemos más de 25,000 estudiantes, tenemos temas de estudiantes de doctorado, estudiantes de pregrado, de posgrado, pues, en diferentes carreras. Más de 26 carreras tenemos y maestrías algunas también. ¿Sí? Invitados cuando quieran a revisar nuestra página web, si les interesa alguna situación, pues con todo gusto están los contactos o a través de nosotros mismos pueden contactar a nuestra universidad. ¿Sí? Pues nos hemos presentado un poquito, ¿no? Aquí surge la pregunta cuando vamos a hablar de liderazgo. ¿El liderazgo es innato? ¿Alguien tiene como dicen ustedes, un chinito? Acá en Ecuador decimos un guau, un bebé. Y tenga, felicitaciones, usted ha obtenido un líder. Y la pregunta es, les voy a pedir que alcen la mano los que puedan, por favor. Levanten la mano los que creen que el liderazgo es innato. Levanten la mano eso. Y vamos a hacer unas encuestas, pero algo pasó con el Zoom. No me deja hacer. Levanten la mano. ¿Cuántos creen que el liderazgo es innato? ¿Nadie cree que el liderazgo es innato? Bueno, si pueden, solo levanten la mano o pongan una carita feliz, lo que sea. Si creen que el liderazgo es innato, o sea, alguien nació y ya, usted va a ser líder. ¿Alguien cree eso? Bueno, les preguntaba esto porque en diferentes charlas que he podido compartir esto, pues, cerca de un 50 o 60% de gente cree que el liderazgo es innato y pues está bien, ¿no? Eso es una creencia y eso vamos a ir a revisar el día de hoy, cómo ha evolucionado esa creencia de liderazgo y esos tipos de liderazgo. Entonces, la pregunta es, ¿el líder se hace o nace? Entonces, mucha gente cree que el líder nace y así fue como fue, así se fue dando el tema del liderazgo. Hay 4 etapas en el tema de cómo se crea el liderazgo. Primero está la teoría de rasgos, luego está la teoría de comportamiento, luego la contingencia y finalmente lo que estamos trabajando ahora es en el tema carismático, un líder humanista. ¿Qué pasaba? Esto llama mucho la atención y por eso me gusta presentar esto. Antes se creía que los rasgos de fisiología como la altura, el peso, el cuerpo, la estatura, el color, el aspecto, el género, la personalidad, la parte de inteligencia, de títulos, de la parte de relación con la empresa, cómo te relaciona esa persona y pues otras habilidades sociales también, que eran de algunos rasgos o características, se consideraba. Si usted tenía eso ahí, decía, ¿usted es qué? Va a ser un líder, porque tenía ciertas características. Si era alto, ya podía ser un líder, se acabó. Y eso daba mucho en la industria militar, ¿no? Eso fue la primera tema de liderazgo, que fue de 1800 a 1940. Luego vino la teoría del comportamiento, que se recurrió a que se buscó los comportamientos de los mejores líderes del mundo. Y se dijo, no, pues, ¿sabe qué? Podemos evaluar lo que están haciendo ellos y podemos decir que el liderazgo ahora ¿qué hace? Se aprende. ¿Sí? Entonces tenemos que, primero el liderazgo era por rasgos, características innatas, luego pasó al comportamiento y ahora, pues, ¿qué pasó con esa teoría de comportamiento que duró hasta 1970 más o menos, un poquito más inclusive? Se sacaron los primeros estilos de liderazgo, democrático, autocrático, el laissez-faire o que deja ser. Eso fue otro liderazgo, que dejaba que la gente haga. Sin embargo, estos estudios de liderazgo principalmente se hacían en Europa y más que nada en Estados Unidos. Y surgió un gran problema. Había líderes que aprendían, pero ciertas habilidades, pero iban a otra cultura y no funcionaba. Entonces, ¿qué pasó con esta teoría de liderazgo, del comportamiento? Que no se podía trasladar a otra cultura. Era muy difícil. Especialmente cuando tenían que trabajar con culturas orientales, ¿no?
era todo un problema, ¿sí? Otra cosa también, que estos estudios se centraron principalmente en Estados Unidos. Estados Unidos ponía mucho dinero para el tema de liderazgo. ¿Y por qué se estudió tanto el tema de liderazgo? Porque después de después de la guerra, se necesitaba líderes para que transformen el mundo y también en el tema militar. Entonces no sirvió mucho eso de ahí. Se aceptan los estilos de liderazgo, el democrático, el autocrático, el dejar hacer, pero se ignoran los elementos culturales y situacionales. En diferentes situaciones la gente va a reaccionar de diferente manera. Estados Unidos es un país uniforme, entre comillas, a diferencia de otras culturas, como Latinoamérica. Es muy distinto una ciudad a otra ciudad, ¿no? Y ni se diga Asia. En esta tercera ola de liderazgo surgió, pues, la teoría de contingencia. ¿Qué se decía esta teoría de contingencia? Que había un tipo de liderazgo, un estilo de liderazgo, estilo entendido como comportamiento, actitudes, habilidades, para que un líder sea efectivo dependiendo de la situación. Entonces, ¿qué significaba esto? La teoría de la contingencia decía que el liderazgo se basa en la situación en la que se encuentra. Entonces, había había varios estilos de liderazgo ya identificados aquí. Dependía de las situaciones y las variables que tiene el ambiente, y a partir de eso podíamos relacionar que, usted tenemos tal tipo de situación, requerimos tal tipo de liderazgo. Entonces iban cambiando los líderes, iban cambiando los gerentes, los directores de proyectos, según cómo iba la situación. Entonces había un líder para cierta situación. Sin embargo, este enfoque fue interesante. ¿Por qué? Porque no decía que depende de los rasgos o características, si es alto, pequeño, si es de ciertos rasgos étnicos. No, se acabó eso. También es la teoría de la contingencia, pues hay unos factores contextuales, entonces ya fueron tomando en cuenta el tema de la cultura. Y además aquí se rompe un gran mito, es que las personas pueden convertirse en buenos líderes, ¿sí? Ya se va diciendo, las personas pueden ser líderes, ¿sí? Y aquí, algo muy importante, las personas pueden marcar la diferencia en el desempeño de los individuos. Y aquí se pone de clarísimo que usted como un buen líder puede hacer que las personas, las empresas avancen más, retrocedan o se detengan. Importante, ya líderes se comenzó a ver eso algo como vital, un buen líder para cualquier empresa, ¿sí? Y pues, algo importante, la efectividad de un líder puede verse afectada por mi historia de vida y por situaciones. No es igual que me haya criado en un ambiente saludable, a un ambiente distinto. Entonces ya se comienza a tomar en cuenta también el contexto de las personas. Aquí en esto se da mucha importancia a los valores de la familia, a los valores de la educación, de algunos de ellos, y cómo fue creciendo esas personas, ¿sí? Entonces esa fue la tercera teoría de la contingencia. Y pues con esto viene en la que estamos, la teoría contemporánea del liderazgo o el neocarismático. ¿Qué es esto? Ahora el liderazgo se basa en algo transaccional o transformacional, y otras teorías que las dos principales son estas, el transaccional y el transformacional, que lo vamos a ver. Aquí se está claro que ya no vale una sola dimensión de liderazgo, no puede ser autocrático, democrático, el dejar hacer, no. Es necesario en esta nueva era tener varios enfoques de liderazgo, utilizar diferentes herramientas, diferentes habilidades, pero hay unas que son muy comunes en esta nueva era. ¿Y por qué surgió este liderazgo? Principalmente porque el mundo está cambiando muy rápido. Las innovaciones tecnológicas son brutales. Antes una innovación tecnológica demoraba muchos años en llegar al mercado. Ahora no, llegan de un rato a otro. La globalización, ¿sí? Entonces, por estos nuevos cambios, nuevas disrupciones tecnológicas y el aumento de la globalización, pues es necesario otro tipo de liderazgo. Solo en el ejemplo que tenemos hoy, estamos comunicándonos una Universidad de Colombia con una Universidad de Ecuador a través de amigos en común que nos conectamos. César y yo nunca nos hemos visto personalmente, pero tenemos fines en común y se acabó. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el estilo de liderazgo? Es cómo ponemos en práctica nuestras habilidades de liderazgo. No es igual, sí, que un líder tenga una personalidad y una experiencia
una persona de 50 años con una persona de 40, de 30, ¿no? Es muy importante la personalidad y la experiencia, ¿sí? Y el liderazgo, lo más importante, puede evolucionar con el tiempo. Es decir, lo que somos hoy, podemos ser mejor o de otra manera en el futuro. Así que podemos cambiar, eso es lo más importante. Y eso lo ha comprobado ya la ciencia, que podemos cambiarnos a nosotros mismos. Porque todo liderazgo empieza, ¿por qué? Por tener liderazgo de nosotros mismos. Si no tenemos liderazgo de nosotros mismos, no vamos a poder liderar a nadie. Eso es muy importante. ¿Y qué es el líder? Aquel que hace que la gente comparta una visión para un objetivo común. Ese es el líder. Yo soy líder cuando tengo seguidores y seguidores entendidos como aquellos que comparten mi visión para un objetivo común. Ese es un líder. Entonces, los profesores, como hijos, como hermanos, tenemos una misión de ser líderes, de querer lo mejor para mi familia, querer lo mejor para mí mismo en primera instancia, luego tener metas comunes, un mejor mundo, un mejor medio ambiente y tener las habilidades necesarias para que la gente comparte esa visión del mundo, ¿sí? Es muy importante eso de. Y de ahí surgen, a partir de estas tres teorías que hemos visto, pues, estos cuatro enfoques de liderazgo, o evoluciones de liderazgo. Primero, la teoría de los rasgos, y una mal llamada, le llamaban antes la del gran hombre, porque solo los hombres eran líderes supuestamente antes. Después vino la del comportamiento, que se puede aprender. Luego de la contingencia, y el liderazgo va de acuerdo a la situación. Y ahora estamos en el carismático, que es importante la transaccionalidad y la transformación, que vamos a ver a continuación. Pero toda esta historia de liderazgo ha ido evolucionando. Surgió la teoría del liderazgo, los primeros liderazgos, el autoritario autocrático, que los líderes tienen un claro dominio de las decisiones, están totalmente centralizadas. Eso era el mejor liderazgo, esto funcionó mucho en el tema militar. Luego vino un liderazgo participativo, democrático, en que todos los empleados, la gente que participa en el proceso, tenía votación. Y luego el líder que delegaba, que confiaba mucho en la gente, ¿sí? Actualmente el líder autocrático ya en nuestros ambientes es poco probable que funcione, porque a todos los que somos empleados, a los empleados, nos gusta ser escuchados, ¿sí? Ustedes dirán, pero donde manda capital no manda dinero. Sí, sin embargo, esas empresas no van a progresar mucho. Y vamos a ver por qué. Aquí están los tres primeros estilos de liderazgo. Luego vienen los estilos de liderazgo emocional, también llamados humanos. Está dentro de eso también el democrático, y hace que todos participen. El visionario, que aquel donde yo quiero cambiar, quiero lograr un objetivo, pero no es fácil conseguir ese objetivo. Entonces, ¿qué hago? Necesito un líder visionario que motive a la gente, que inspire a la gente. ¿Para qué? Para que diga, no, esto nos va a transformar, esto nos va a ayudar. Un líder visionario que venda la idea y que haga que la gente camine hacia esa idea. Un coach, un liderazgo de coach o de mentoría. ¿Cuál es este? Es aquel que me ayuda, ¿con qué? Que me ayuda a hacer el onboarding de las personas, de la gente cuando esté empezando en un trabajo, que le ayuda a saber que él puede llegar más lejos, que le hago ver sus fortalezas, que trabajo, le ayudo al apoyo en sus debilidades. Soy como un tutor para él, ¿sí? Y el afiliativo es el que trata de mantener la paz con todo el mundo, es el más mediador, ¿sí? Pero eso está bien para ambientes muy maduros, en que la gente ya tiene alta responsabilidad. No siempre es fácil ser un líder afiliativo. El dominante, pues, en algunos casos es importante, especialmente cuando la gente está empezando, en algunos temas nuevos, liderar, ¿sí? Estableciendo que procedimientos, dando instrucciones claras, no está mal eso tampoco, ¿no? Y él, por imitación, a través del ejemplo, doy el ejemplo y a través de mi ejemplo inspiro a la gente. Es un liderazgo muy interesante, sin embargo implica mucho sacrificio de líder para hacer el ejemplo. Y a veces no está siempre en capacidad de hacer por diferentes razones, ya sea situacionales o del contexto, ¿sí? Y los que comentábamos que ahora están muy de moda, son los transformacionales. ¿Qué es este de transformacional? Es aquel que yo tomo una persona
Le lidero dándole confianza. ¿Y cómo le doy confianza? Dándole pequeñas tareas, pequeñas actividades, dependiendo del caso, y le hago que crea en él mismo, ¿sí? Le respeto, ¿sí? Y le empodero. ¿Qué es empoderar? Darle a través de la confianza, de las actividades, de tareas que doy, por ejemplo, les pongo un trabajo, haga esta pequeña actividad, vaya, colabore con tal persona, comuníquese con tal persona, y le doy esa seguridad. El chico, la chica, o uno mismo se va empoderando y se va transformando en esa persona. Le ayudo a descubrir que él puede ir más allá, que no me interesa que solo quede que en un puesto de trabajo. Eso está bien cuando yo puedo formar a la gente, tener un liderazgo que transformacional, en el cual, y esto muchas veces los docentes tenemos que hacer, ¿no? Ser líderes transformacionales. Sería lo ideal. Luego viene el liderazgo transaccional. ¿Qué es esto de liderazgo transaccional? Es basarse en recompensas a miembros del equipo. Tampoco está mal esto de acá. Entonces, logramos tales objetivos, tenemos tales recompensas. Tales objetivos, tal recompensa. A mucha gente le interesa esto, ¿no? Puede ser recompensas no solamente económicas. Actualmente, las recompensas que busca la gente no son solamente económicas. Dicen, no, yo quiero transacción, no me interesa mucho el sueldo, pero me interesa que me dé teletrabajo. Me interesa que negociemos las vacaciones. Me interesa que, pues, poder acumular mis horas de trabajo. Entonces, transaccional no es solo dinero. La gente ahora ya no quiere solo dinero. Quiere tiempo libre, quiere dedicaciones, quiere escucharse. Entonces, el líder transaccional, pues, negocia a través de un sistema de recompensas que le beneficia a la empresa o a la organización de trabajo. Son los dos elementos fundamentales ahora en ese tema de liderazgo. Entonces, con esto hemos visto hasta aquí cómo evoluciona el liderazgo, las 4 etapas de liderazgo, algunos tipos de liderazgo, y el que está en boga actualmente, ¿cuál es? El liderazgo transformacional y el liderazgo transaccional. El transformacional, pues, ayuda a que la persona despegue, a través de ese despegue de la persona, a lo que ella quiere hacer, a su propósito de vida, pues también contribuye al propósito de la empresa o de la organización. Y el transaccional es cuando ya tengo gente altamente preparada, que sabe lo que tiene que hacer, y pues puedo negociar con ellos a través de transacciones económicas u otros beneficios que ellos crean convenientes. ¿Sí? Con esto hemos visto las etapas de liderazgo y tipos de liderazgo. Ahora vamos a compartir algo más que son, ¿cómo están los entornos actuales? Esto de los entornos actuales es algo, pues, que nos afecta a todos, ¿no? Eh, Cualquier pregunta, pues, podemos parar tranquilos, o cualquier comentario, es bienvenido. Hasta hace un tiempito, Señor René, claro que sí, ingeniero René, hicieron una pregunta en el chat. cuéntame, por favor. Ok, estimado Inicio, buenos días. ¿Estos Buenos cambios días. de tecnología tan rápidos no generan estrés en los líderes? Pues las decisiones a tomar tendrán que basarse en estos cambios continuos y si realmente debe fiarse de estos cambios. Justo vamos a hablar de eso, justo ahí responde esa idea. Todo lo que dices, tienes mucha razón en el sentido del estrés, que los cambios son muy abruptos. Hasta antes, pongamos un poquito hasta antes del COVID. Pues las empresas operaban en un panorama relativamente fluido, ¿sí? Había disponibilidad de información estándar, había mucha información, sí, pero era manejable, a lo menos para nuestro medio, ¿sí? Había menos variaciones de las operaciones internacionales, no me afectaba tanto lo que pasaba en China, me afectaba, pero no tanto como ahora. Las prácticas contables e impuestos que pasaron eran similares, pero ahora no. Tenemos un impuesto en Ecuador, ustedes en Colombia también tienen otros impuestos, en otros lados se ponen impuestos. Ha ido cambiando. Ahora, mi competidor ya no es el local. ¿Mi competidor cuál es? El global. Ayer justo hablaba con un estudiante mío que tenía un estudiante me comentaba que su papá perdió un contrato de una empresa plástica porque vino una empresa china y les acabó. Les acabó. Les dejó ahí. Entonces, te tuvo que cambiar de actividad. ¿Sí? Y era algo que él no veía en el radar, que un fabricante chino y venga y le dé a un mejor precio a su cliente. Se acabó. Entonces ya la información ahora está por todos lados y no somos capaces de ver nuestra competencia tan directamente. Entonces ha cambiado. Estos entornos se les llama Buka Masachi. ¿Y qué es estos entornos Buka Masachi? Las personas, las empresas, los gustos han cambiado.
¿Y por qué está cambiando en todo momento? Porque así somos las personas. La naturaleza del ser humano es así, cambiante. Nos dejamos llevar por nuestras emociones. Recordemos que un premio Nobel de Economía se dio a una persona que descubrió que nos dejamos llevar, ¿por qué? Por las emociones. Y las emociones son fluctuantes, ¿sí? Entonces, está cambiando y esa es parte de la existencia. Solo que está cambiando es ahora más rápido. Y vamos a ver por qué está cambiando más rápido este mundo. Ahora, en este ambiente buca, que es la velocidad que se dan los cambios es increíble. Usted, una empresa está bien a los 15 días, pero a los 15 días puede caer a la quiebra. Es así de sencillo. En el tema del COVID, por ejemplo, vimos que Zoom tenía 10 millones de usuarios, pero pasó a tener que 300 millones de usuarios. Y así con los otros elementos. Las redes sociales, ¿cuánto crecieron? Netflix, ¿cuánto creció? Sí, fue volátil. YouTube, que es una empresa grande, pues tuvo problemas fuertes porque igual necesitaba de sus programadores, de su gente. Incertidumbre, porque ahora antes podía ser, vamos a crecer de tal manera, tenemos datos controlados, pero ahora no. No sabemos qué va a pasar en el futuro. Y la complejidad, ¿qué es la complejidad? Pues que todo está entretejido. No es que arreglo esto y se soluciona todo. Antes a lo mejor sí, hasta un poquito antes de 2015, 2010 tal vez, pero ahora no. Arreglo esto, pero es posible que se arregle esto porque es complejo. ¿Y qué es la complejidad? Algo que está entretejido. Y también viene la ambigüedad. A veces parecen soluciones obvias que cuando aplico esas soluciones obvias, porque aparentemente entiendo el entorno, pero aplico la solución me llega a algo totalmente ¿qué? Contrario. Entonces, esa ambigüedad es dura de manejarla, ¿no? Y ahora somos una sociedad hiperconectada, ¿sí? Ahora se habla que somos los Homo sapiens, ¿sí? Ahora todo el mundo tiene acceso a toda la información. Antes era difícil traducir algo de chino, ahora es muy fácil traducir. Se consiguen traductores a costos accesibles para comprar cosas en China, o igual para ellos quieren traer algo de un país en vías de desarrollo, lo pueden hacer, ¿sí? Entonces todo está hiperconectado. Entonces no es fácil trabajar en un ambiente buca. También la gente le ha llamado, después de buca viene un siguiente ambiente que se llama un ambiente Bani. ¿Y qué es un ambiente Bani? Pues Bani viene, pues, que es de un ambiente quebradizo, ¿sí? Que induce que nada es seguro, que cualquier rato se puede romper contratos por diferentes situaciones, ¿sí? A un ambiente ansioso, usted sabe, dice, la gasolina va a subir, ustedes en Colombia lo viven más, lo viven también, pues va a subir, tenemos colas de gente llenando el tanque de gasolina, no es lineal, no hay un comportamiento predecible, todo es que nada es lineal y sobre todo es incomprensible las cosas que pasan, ¿sí? Y eso vemos como en la guerra de Ucrania, ¿qué pasa después que se acabe la guerra? ¿Cómo es que el mundo puede seguir funcionando si hay todavía una guerra, no? Antes eso era impensable. No, ojo, no es que la guerra no nos ha afectado. En todo esto, este ambiente buca, más este ambiente Bani, tenemos que adaptarnos a él. ¿Cómo nos vamos a adaptar a esto? Pues no hay de otra. Tener talento, un talento humano muy importante, lo que decía en la pregunta, ¿cómo hacemos? Con talento. Tener buenas personas colaborando con nosotros. El reclutar talento humano en esos tiempos es muy complejo, muy complejo. Ya vamos a analizar por qué. Tener velocidad para adaptarnos fácilmente a esos cambios que nos están pidiendo, tener esa flexibilidad para irnos cambiando y sobre todo, ¿qué? Tener liderazgo. Y por eso es importante el liderazgo en estos ambientes. Porque el liderazgo es saber dirigir a la empresa hacia el éxito, evitando que caiga en una mala gestión. Tener esa visión, decir, allá va a caminar. Entonces ahí está esa visión de líder que debe tener, ¿sí? ¿Cómo más podemos trabajar un ambiente buca? Con inteligencia emocional. ¿Y qué es esto de la inteligencia emocional? Pues trabajar primero en uno mismo. Si uno no trabaja en uno mismo, no puede trabajar en el resto. Pero sobre todo está en pues, trabajar con las emociones de las personas, gestionar mis propias emociones y gestionarlas, apoyar en lo que pueda en la gestión de las otras de las emociones de la gente que trabaja conmigo, siempre respetándolo, espero. ¿Sí? Fomentar un estrés positivo que se llama un eustrés. ¿Qué es esto? Lo que decía en la pregunta.
le vemos al estrés como malo, al estrés y al miedo lo vemos como malo. Pero si no fuera por el estrés y el miedo, la humanidad no estaría aquí. El estrés nos ayudó a cuidar, el miedo nos ayudó a cuidarnos, a defendernos en algunas situaciones. Pero ahora seguimos todavía con estos conceptos de miedo, de estrés. Entonces, no, definir muy bien el miedo y cómo puedo navegar entre ese miedo. Puedo navegar ese miedo con buenos conocimientos, con buenas herramientas. ¿Y cómo puedo navegar con ese estrés? Apoyando a que la gente vea que el estrés es algo bueno y que puedo sacarle productividad a ese estrés, sacando el resultado positivo. ¿Es fácil? No, no es fácil, porque a todo llamamos estrés, a todo llamamos miedo, pero hay que sacarlo, ¿sí? Y aplicar nuevas herramientas. Hay que adaptarnos a estos entornos VUCA. ¿Cómo aplico nuevas herramientas? Pues la principal que estamos hablando el día de hoy es la inteligencia artificial. Vimos que habían ambientes VUCA, más H, ambientes BANI, pero para adaptarnos a ellos, ¿qué requerimos? Talento, velocidad para adaptarnos a esos cambios, liderazgo para saber hacia dónde vamos y cómo enfrentarlo, inteligencia emocional, fomentar un estrés positivo, aplicación de nuevas herramientas tecnológicas especialmente, y pues el talento es algo que nosotros estamos aquí en la universidad, podemos hacer. El liderazgo, estamos con jóvenes que van a ser líderes, ¿sí? Tienen que aprovechar su inteligencia emocional, desarrollarlo, prepararse en la inteligencia emocional. Esto no es algo que se va a dar de un rato a otro, no. A alguien se puede dar de manera muy fluida, pero la mayoría tenemos que prepararnos de inteligencia emocional y aplicar nuevas herramientas, lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo? Vamos a ver eso. Aquí rápidamente, alguna definición que tomé de la red. Más abajo tengo las referencias donde saqué todas las definiciones. ¿Qué es la inteligencia artificial? Pues, es un sistema informático capaz de realizar tareas que normalmente requiere inteligencia humana. Esa es la última definición que sacaron cuando dieron en Japón. Entonces dice, sistema informático capaz de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Pero surge otra pregunta aquí. ¿Qué es la inteligencia humana? Pues la inteligencia humana, aunque parezca irónico, hasta hace unos cuantos años no existía una definición concreta de qué era la inteligencia humana. Existían definiciones de inteligencia y eso muy variadas. Y recientemente, por fin, fueron dando definiciones a lo que es la inteligencia humana. ¿Y qué es la inteligencia humana? Pues es definida como la capacidad para aprender, razonar, resolver problemas, adaptarse a nuevas situaciones, comprender ideas, manejar conceptos abstractos y aprender usando conocimientos para manipular y sacar provecho de su entorno. Así se puede definiendo la inteligencia humana. La inteligencia humana es de todos los procesos nombrados, pero que van dirigidos ¿a qué? A una adaptación efectiva. Entonces, por fin ya se tiene una definición de lo que era la inteligencia humana de la que se puede obtener. Ojo, esto va evolucionando con el tiempo. Entonces ya, inteligencia artificial, un sistema informático que sea capaz de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Y ahora sabemos, les comparto qué es la inteligencia humana. Pues con esto nos queda saber qué está haciendo la inteligencia humana, cómo la inteligencia artificial, cómo ha ido evolucionando. Muchos dicen que fue en 1946, otros en 1950. Aquí encontré una línea de tiempo de la inteligencia artificial. Sí, 1950, pues surge la prueba de Turing, que es para saber si estoy hablando con un humano o con una máquina. Después nace el término de inteligencia artificial en 1955. Esto es muy debatible. Luego está el primer robot, luego ELIZA, ¿sí? Que permitió desarrollar algunos elementos ya con inteligencia artificial. Luego Sharky, que fue el primer robot que supuestamente tenía emociones, ¿sí? Luego hubo el primer invierno de la inteligencia artificial. Luego, en el 97, pues hubo el gran boom, y aquí Deep Blue de IBM, esta computadora le ganó a Gary Gaspari en tema de ajedrez. Luego aquí ya fue Kismet, que fue una robot que podía supuestamente tener sentimientos a su estilo. Luego en el 99 se populariza un iBot, un robot de Sony. En el 2002 surge otro elemento, una aspiradora con inteligencia que puede adaptarse al entorno, ¿sí? Luego viene Siri en el 2011, Watson, que es de IBM, que es para
encuestas para temas médicos, ¿sí? En el 2014, un chatbot muy fuerte que podía conversar de manera amigable. Alex en el 2014. Luego viene Tai. Aquí está Tai. Pues perdió los papeles esa robot y comenzó a hablar cosas que estaban en la red, racistas y cosas que no eran tan adecuadas, digamos. En el 2017-2018, AlphaGo le ganó a Kenji, que fue en el tema de Go, en el juego Go. Es la primera vez que alguien le ganó en este sentido. Pues es la línea de tiempo cómo ha evolucionado la inteligencia artificial de forma muy breve. Sin embargo, ha habido algunos hitos que sí quisiera compartir. Por ejemplo, en el 2011, pues los asistentes virtuales fueron el boom. ¿Por qué el boom? Porque permitía hacer ventas online de manera rápida, solventar problemas de la gente, apoyar en tareas que normalmente hacían los humanos, ¿no? En el 2016, Sofía ya podía mantener una conversación. En el 2018, Google Ver, pues, modificó el mundo de las traducciones a través de procesar de mejor manera el lenguaje natural. En el 2020 comenzó la inteligencia. Esto es lo que surgió de la búsqueda. En el 2020 surgió la inteligencia artificial autónoma para conducciones autónomas, drones autónomos. En el 2022, una empresa de inteligencia artificial creó Gato, que es un sistema, una plataforma que le permite hacer más de 600 tareas, que le permitía controlar robots de fábricas y pues que podía administrar cualquier cosa. Y en el 2022 también estuvo que Veikledex. ¿Qué es ese Veikledex? Permite detectar comportamientos anómalos de motocicletas y de vehículos. Y podía predecir qué vehículo va a chocar, cuál va a tener un accidente y tomar las precauciones del caso. Ojo, y aquí estamos poniendo solamente las que vemos de Occidente, ¿no? Porque si vemos las de Oriente, por ejemplo, las inteligencias que se han aplicado en China, en el mundo existen más o menos 700 millones de cámaras. De esas 700 millones de cámaras, pues hay un pequeño detalle. Más de 400 están en China. Y en China, pues todo está vigilado. Tal es así que tienen sistemas de reconocimiento automático que pueden detectar a una persona, ponen su foto y a través de los videos que tienen en todo lado de videos en China, por eso el país que más cámaras tiene per cápita, pues le pueden identificar a una persona entre 7 y 15 minutos, si usted está caminando. Entonces, ha evolucionado bastante. Las aplicaciones de la inteligencia artificial, pues, en la asistencia sanitaria o de la medicina, no tiene, no va a tener ahí mayores problemas. Ya vamos a ver por qué. En los negocios puedo conocer más a los clientes, hacer un seguimiento más exhaustivo a los clientes, ¿sí? En la educación, puedo hacer programas personalizados de educación para chicos, puedo hacerme mi propio plan personalizado de educación. En las leyes, en países como Israel están ya probando qué pasa si para multas de tránsito automáticamente una inteligencia artificial me juzga y me da multas. Ya están probando. En la fabricación, ni se diga, en la famosa industria 4.0, para tener producciones personalizadas, producciones también de lotes personalizados, para racionalizar mis recursos, en el tema de la logística, ni se diga. ¿Sí? Entonces, no hay campo que no afecte la inteligencia artificial. Y traer así que un informe de una consultora nos dice lo siguiente, que gracias a la inteligencia artificial va a crecer la calidad, un poco el ahorro de tiempo, la personalización. ¿Por qué la personalización? Como tienen datos, van a poder hacer productos lotizados, personalizados para un grupo de personas. Y la productividad del trabajo va a aumentar bastante gracias a ¿qué? A la inteligencia artificial. ¿Sí? Se estima que para el 2030 va a haber que 14 trillones de dólares va a aumentar el PIB, ¿gracias a qué? A que la gente va a aplicar inteligencia artificial.
no hay vuelta atrás en aplicar la inteligencia artificial. No hay vuelta atrás. ¿Sí? Las empresas ya están aplicando. Netflix aplica inteligencia artificial. Empresas tecnológicas están aplicando inteligencia artificial para seleccionar talento humano, para buscar las mejores opciones, mejores proveedores. Es necesario aplicar la inteligencia artificial. ¿Sí? ¿Y por qué ahora por qué surgió este boom que todo el mundo habla de la inteligencia artificial de manera más cercana? Lo que pasó es que ChatGPT rompió los límites. ¿En qué sentido? Si vemos esta gráfica, voy a rayar acá un poquito. ¿Qué tengo aquí? Spotify logró 1 millón de usuarios más o menos de 150 días. Instagram, que había sido la red social que más rápido se usó, y TikTok también, lograron cerca de 75 días 1 millón de usuarios. Pero ChatGPT logró en menos de 5 días 1 millón de usuarios. Y eso que tuvieron que restringir un poquito, vamos a ver por qué. Entonces, eso es lo que llama ahora el tema de por qué estamos hablando tanto de la inteligencia artificial. ¿Y por qué? Porque rompió los límites. ¿En qué sentido rompió los límites? Ya el uso real de la inteligencia artificial en la vida diaria finalmente se hizo visible. Y no solo con ChatGPT, existe para hacer videos, para hacer imágenes, para hacer música. Si usted pone en YouTube, primera canción creada por inteligencia artificial para que sea un éxito, luego la podemos poner y le parece una canción muy parecida a de los Beatles. Y esa creó la inteligencia artificial, solita la creó. Obviamente, diciendo, créeme, tal cosa, hay programas para eso. Otros hay programas para imágenes, para hacer campañas de marketing, que ya está. Pero ChatGPT fue algo que llegó a todos. Y todos ahora sí se comenzaron a interesar en la inteligencia artificial. Tal es así que en Bloomberg mencionan algo, que los inversores de Wall Street están invirtiendo solo en aquellos negocios que tengan inteligencia artificial. No les importa nada el tema de hardware. Les importa más que los temas, industrias o startups que tengan inteligencia artificial. Tal es así que este señor advierte que puede ser una nueva burbuja la inteligencia artificial, especialmente las empresas, no la tecnología, las empresas que solo apuesten a la inteligencia artificial. De ahí se ve la importancia de la inteligencia artificial, porque los inversores están invirtiendo en temas de ¿qué? De inteligencia artificial. ¿Qué pasó con ChatGPT entonces? Fíjense, Twitter para llegar a 100 millones de usuarios, ¿qué necesitó? Necesitó 65 días. Google, perdón, aquí está. ¿Cuántos meses requirieron? Perdón. Twitter requirió cerca de 70 meses. Facebook, ahí está, ¿cuántos meses? Cerca de 50, 54. Snapchat, 44. MySpace, 36 meses. Instagram, 26 meses para llegar a ¿cuánto? A 100 millones. Google, 14 meses. Pero ChatGPT, en apenas 2 meses, rompió la barrera de los 100 millones de usuarios. Esto es brutal. ¿Por qué es brutal? Porque nos hace que la inteligencia artificial llegue al usuario final. Y esto va a tener impactos bárbaros. ¿Sí? Por eso, no es que la inteligencia artificial nació ayer o cosas por el estilo, sino que no le poníamos atención a lo que podía hacer. Pero ahora como nos llegó para modificar videos, imágenes, hacer pinturas, paisajes, crear música, y responde nuestras preguntas como ChatGPT, ya nos interesa, ya nos toca. ¿Sí? Por eso hay una expectativa que la inteligencia artificial puede funcionar como un cerebro alterno. ¿Y cómo es esto? Por ejemplo, en los médicos. Vamos a coger el campo sanitario. En los médicos. Un médico que va, le examina, ¿por qué? Le hace unas cuantas preguntas, le toma los signos, pero se basa en la experiencia del médico más lo que le preguntó y algún examen clínico. Pero si esto mismo, cogemos el proyecto Watson, ¿qué hace? Ingresa sus datos a la computadora, todos sus signos, sus exámenes, y revisa todos los expedientes de millones de casos similares.
y a partir de eso le da un diagnóstico. Ese diagnóstico es el que el médico le va a ayudar a leer, decir, ver, esto me recomienda la inteligencia artificial, voy a tomar en cuenta esto, más mi experiencia y lo que me dice mi lógica humana, vamos a recetar esto. Va a cambiar en todas las profesiones, no solo en la medicina, en todas las profesiones. ¿Sí? Así que no podemos rehusarnos a no utilizar inteligencia artificial. Tal es así que Larry Summers, es exsecretario de Tesoro de Estados Unidos, y pues el que le habla al oído al señor a Biden, dice, en muchos sectores vamos a tener un tema de un CADI, de los que nos apoyan, un soporte, que aumentará nuestra creatividad, elevará nuestras capacidades para aplicar conocimiento en lo que hacemos. Ahora, por ejemplo, en ChatGPT le va a ayudar en muchas cosas. Hablamos de hacer un estado del arte, le va a ayudar a seleccionar los mejores artículos posiblemente. Luego, a su juicio humano, va a discernir. Pero no tiene que usted matarse buscando todos los artículos, por ejemplo. Puede ser una opción, obviamente con limitaciones. ¿Sí? Y lo que llama la atención, ¿no? Que diga este señor, y no solo él dice, ¿no? Pero así como la imprenta o la electricidad fueron el gran cambio, porque era una tecnología de propósito general, esta podría ser la tecnología de propósito general más importante desde la rueda o el fuego. Y no lo dice cualquiera, lo dice Larry Summers. Entonces, la inteligencia artificial va a ser una tecnología ¿de qué? De propósito general. Que va a ser como un cerebro alterno, pero después voy a trabajarlo ¿con qué? Con mi lógica humana. Entonces, interesante lo que va a pasar con el tema de Larry Summers. Listo. Entonces, ¿cómo lideramos en tiempo? ¿Cómo hacemos para liderar en tiempos de inteligencia artificial? Pues tenemos que hacer lo siguiente. Primero, aceptar la inteligencia artificial como una oportunidad. No podemos negarnos a eso. Probar herramientas, testear herramientas. Hay herramientas en todos los campos, muchachos, muchachas. Hay herramientas en todos los campos, para todo. ¿Sí? Por ejemplo, para escribir títulos de artículos científicos, hay técnicas de inteligencia artificial que nos pueden ayudar. ¿Sí? Volver a capacitar a los empleados en técnicas de inteligencia artificial, en cómo utilizar inteligencia artificial. Utilizar a los empleados no para las tareas operativas repetitivas, sino funciones que agreguen valor a la empresa. ¿Y qué es agregar valor? Reducir los dolores de la gente o aumentar las satisfacciones. ¿Sí? También, esto no es que no va a pasar, ser transparente sobre los puestos de trabajo que pueden ser eliminados, darles nuevas darles reskills. ¿Para qué? Para que puedan estar en otros puestos. ¿Sí? Reestructurar los equipos para que trabajar en cosas más estratégicas. ¿Qué es la estrategia? Decir, estoy a un punto, quiero llegar a otro punto. Ya no dedicarme solo a las tareas operativas, sino en temas estratégicos. Ser ágil y abierto al cambio. Ya no es como antes que puedo hacer planes de a 5 o 10 años. No, no. Ahora planes anuales. Y esos anuales dividirlos en semestrales posiblemente. Y ser ágil y abierto al cambio. Saber que puedo cambiar. Invertir en cultura. Muchas veces no invertimos en cultura, en dar oportunidad que la gente se equivoque, darle oportunidad que haga y se equivoca. Aprendamos de eso, sistematizar esos errores, decir, aquí podemos mejorar. ¿Sí? Otra cosa importante es desarrollar una mentalidad basada en datos. Muy importante. Tenemos que basarnos en datos para tomar decisiones, si no, no estamos haciendo nada. Con eso podríamos decir que estamos hablando de un liderazgo en tiempos de inteligencia artificial. Por lo tanto, los líderes en tiempos de inteligencia artificial, no se puede hablar de un solo estilo de liderazgo. Se habla de un liderazgo adaptativo, que va adaptándose a las situaciones del proyecto, de la empresa. Líderes más humanos, ya vamos a ver qué es eso. Y sobre todo, líderes familiarizados con la tecnología. Son cómo deben ser los líderes ahora. Adaptativos, líderes más humanos, familiarizados con la tecnología, no huirle a la tecnología, eso es muy importante. ¿Sí? ¿Y qué habilidades vamos a requerir en estos tiempos de inteligencia artificial? Autenticidad y empatía. En realidad, interesarme por el que está conmigo, saber si le está pasando algo, pero de una manera sincera, no por políticas de la empresa, por políticas de la organización. No, me interesa de verdad qué está pasando, cómo te puedo ayudar, estoy dispuesto hasta aquí podemos llegar, necesitas un tiempo. Sí, es muy importante eso. Agilidad.
ser ágiles para aprender y para ser flexibles en el cambio. Muy importante esto. La humildad. ¿Y qué significa esta de humildad? Pues saber reconocer mis límites, que tengo que aprender cosas y preguntar a la gente cuando no sé. Muchas veces se entiende que el líder es el que sabe todo y no debe preguntar nada. No, humildad para aprender, para desaprender y reaprender. Una comunicación consciente. Es importante la forma, lo que comunico, pero también la forma y qué le hago sentir a la persona cuando le comunico. ¿Sí? Y lo que habíamos hablado, la inteligencia emocional, propia y hacia los demás. Y en estos tiempos, como mencionaba en la pregunta, en un entorno muy estresante, ¿cómo hago eso de trabajar con el estrés, de adaptarme a los cambios tan abruptos? Pues a través de la resiliencia. ¿Y qué es la resiliencia? Es la capacidad de reconstruirme luego de un fracaso. Perdón, un segundo. Sí, esa resiliencia es muy importante. Primero, esa resiliencia personal, pero luego está la resiliencia de la empresa, saber cómo voy a responder ante un cambio tecnológico y volver a reconstruir la empresa, tener esa visión. Estas habilidades van a ser muy importantes. Y esto se puede resumir en una frase que decía una escritora. La gente olvidará lo que le dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo lo hiciste sentir. O sea, el nuevo líder tiene que hacer sentir a la gente bien, a pesar que tenga que hablar temas duros, hacerle sentir bien. No es fácil. Eso es la idea. Entonces, bueno, para ir cerrando rápidamente esto, liderazgo no es una categoría inmóvil, ha ido evolucionando en el tiempo. Los líderes deben adaptarse, ¿sí? Y las habilidades de liderazgo humano, como las que acabamos de ver, empatía, inteligencia emocional, van a ser muy importantes, sino hasta más importantes que la propia inteligencia artificial. No hay que descuidar estas habilidades, ¿sí? Porque todo el mundo, después de las encuestas, de la revisión que se ha hecho, de las principales consultoras, pues se puede aprender las habilidades técnicas, pero las humanas, esas cuestan, especialmente cuando estamos trabajando en mundos multiculturales. Por fin quitamos el tema de que el liderazgo es algo innato. No, hay algunos rasgos que pueden facilitar el liderazgo. Es que las personas se conviertan en líderes. Su ambiente socioeconómico, dónde creció, ese tipo de situaciones. Pero es importante la experiencia y el entorno y formarse para ser líderes. Por eso, en este mundo de la inteligencia artificial, las personas seguirán siendo lo más importante de la empresa, el activo más importante. Las habilidades blandas o suaves, o humanas también que se llaman, en algunos casos, en especial la humildad y la inteligencia emocional, van a ser las más necesarias en este nuevo entorno. Y pues la gran ventaja es que todos nos podemos convertir en ¿qué? En líderes. Esa es una ventaja grande. Podemos aprender, podemos formarnos. Ustedes al estar en esta charla, pues algo se les va a despertar del tema del liderazgo. Y sobre todo, podemos recordar que lo único seguro es el cambio y que podemos ayudar a predecir nuestro futuro siendo el cambio que queremos ver en el mundo. Después de todo lo que uno lee, revisa de liderazgo, lo primero que uno debe hacer es ser el cambio que quiere ver en el mundo para poder liderar el resto. Si no, se complica. Si no, pasamos a ser una autoridad más, que no está mal la autoridad, ¿no? Y pues aquí decía una latina, un líder inspirador es quien te impulsa a llegar a donde jamás soñaste ni hubieras llegado solo. Y aquí los profesores tenemos una gran responsabilidad, ¿no? Todos como personas tenemos esta responsabilidad, pero especialmente los profesores. Apoyar a que nuestros estudiantes, a pesar de los errores, a pesar de lo que dificultades, pues puedan llegar a lo que ellos quieran llegar a ser. Ser ese apoyo para ellos. Pues bueno, aquí está la bibliografía donde saqué algunas de las cosas, ¿sí? Y pues me tomé una hora exacta, sí que les está mi contacto por cualquier cosa y les quedo muy, muy agradecidos. Si estamos dispuestos para un pequeño diálogo, si cree conveniente Selena o César. Eso, estimados amigos y amigas. Eh, un momento. Ya. Bueno, cualquier pregunta, pues
Estamos a las órdenes. A ver si compartimos un comentario, pues igual es muy bienvenido. Listo. Entonces, ¿alguna pregunta? Claro, con todo gusto, levante la mano. Perdón, puede hablar nomás. Creo que está abierto para todos el micrófono. Sí, hola, hola. Yo fui la que Hola. levanté. Hola, Vinicio, ¿cómo estás? Bueno, antes que todo, para mí es un enorme placer oír a Vinicio. Tengo el enorme placer de trabajar con Vinicio desde hace cerca de 9 años y puedo dar fe que es un estupendo líder antes de la inteligencia artificial y antes de la pandemia, en realidad. Yo tengo una reflexión que después se transforma en una pregunta que quizás no era la respuesta ahorita, pero quizás tú puedes intuir cómo pudiera ser esa respuesta, ¿no? Fíjate que mencionaste varias cosas interesantes en la conferencia, como el hecho de los liderazgos, de los dos tipos de liderazgos que mencionaste. eh, También mencionaste sobre la importancia de que esos líderes puedan distinguir entre las tareas estratégicas y las tareas operativas, la importancia de las personas hoy día, a pesar de la inteligencia artificial. Y vemos, por ejemplo, que nosotros hemos tenido que hacer frente a dos cambios disruptivos bastante interesantes en en menos de 3 años, ni que hablar de 5, en menos de 3 años, que ha sido la pandemia y la aparición de la inteligencia artificial, que como bien dijiste, apenas en 5 días ya tenía 1 millón de usuarios, ¿no? Entonces mi pregunta es la siguiente, fíjate, después de la pandemia, por ejemplo, muchas líderes de empresas importantísimas se dieron cuenta y valoraron la importancia del teletrabajo, ¿sí? La importancia del teletrabajo en el sentido de, tú lo mencionabas, de que con el teletrabajo, pues muchas personas podían hacer gestión más efectiva de su tiempo, porque pues algunas personas tienen características muy particulares, trabaja mejor de día, trabaja mejor de noche y se trabajó mucho con base a objetivos y no con base a tener que marcar una asistencia, por decir de alguna manera física en un lugar, ¿no? Y después de la pandemia, muchas empresas reconocieron ese valor y muchas quedaron en trabajos híbridos quizás, ¿no? Eh, con respecto ahora a la inteligencia artificial, pues vemos la posibilidad de que muchas tareas puedan ser incluso mucho más automatizadas y te den la oportunidad para ser estratégicos. Sin embargo, da pena ver a veces que siguen habiendo empresas o instituciones que parece que como que no hubiesen o no están aprendiendo nada de estos dos eventos disruptivos que nos han ocurrido en estos últimos 3 años y que todavía quizás su liderazgo no se ha ido adaptando. Y como tú bien decías al final, hay autoridades, pero tener autoridad no es suficiente a tener liderazgo. ¿Qué auguras tú en tu experiencia y con con toda tu background sobre liderazgo de estas empresas, instituciones que aún todavía no quieren, ponen barreras para estos cambios que se están dando naturalmente en toda la sociedad? ¿Qué le auguras tú a esas instituciones? O si es que así como en el futuro se dice que va a haber la revolución de las máquinas, como algunas películas de ciencia ficción, si es que puedan haber una revolución de las personas en frente a estos liderazgos autoritarios, entre comillas. Bueno, disculpa lo largo, pero tenía que poner en contexto. Gracias, Margarita, por tus palabras y por la reflexión y la pregunta. Eh, Nosotros todavía en Latinoamérica podemos vivir algunas cosas del commodity, o sea, de producir y vender cositas. Ese es un punto. Y eso nos impide ver un poquito más allá. Eh, Tomemos un ejemplo muy práctico, universitario mismo para comenzar. La UNIR, Universidad Internacional de La Rioja, la BIU, Universidad de Valencia, la Universidad Europea. Esas universidades han tenido un crecimiento después de la pandemia brutal. Veía cifras que han duplicado o han triplicado el número de alumnos. Y muchos alumnos de
de Latinoamérica, muchos alumnos de Latinoamérica, porque ellos, el tema de los costos de las maestrías, revisaba el otro día cifras de la UNIR, graduó a estudiantes de Ecuador cerca de 1.200 estudiantes de Ecuador, cerca de 1.200 estudiantes de Ecuador en programas de posgrado. ¿Qué está pasando ahí? La UNIR está siendo más barata, está siendo disruptiva, tiene un proceso de acompañamiento. La Universidad Internacional de Valencia también, la Universidad Europea, porque ellos se basaron en datos. Bien, tanto cuesta una maestría en Ecuador, en Colombia, en México, en Perú. Hicieron un buen estudio, aprovecharon los recursos tecnológicos y bajaron brutalmente los costos. Vemos en nuestras universidades, en todas las universidades a nivel nacional, hablamos con colegas y vemos que no llegan a cumplir los cupos mínimos para abrir una maestría. O si la abren con 2, 3, máximo 2 cortes, 3 cortes y con pocos alumnos. Cosa que no les pasa a las universidades internacionales que están online. Entonces, si no nos queremos basar en datos, las empresas vamos a seguir inventando el agua tibia. No vamos a poder, vamos a lo mejor mantenerlos un cierto tiempo, pero a largo plazo, no. Y eso es algo que nosotros como miembros de las organizaciones tenemos que hacernos escuchar de una u otra manera. ¿Por qué? Una, porque nuestros empleados se ven en peligro, para comenzar. Algo importante. Pero aparte de nuestro empleo, ver que organizaciones, empresas no avancen, es hacer que el país retroceda. ¿Cómo podemos cambiar eso? A través de la cultura, haciendo transiciones generacionales, dar que personas tomen la posta y que se basen en datos, en inteligencia artificial, no solamente en la intuición. La intuición está bien, pero después de analizar los datos. No estamos quitando la intuición, la creatividad, el pensamiento crítico, eso no se va a quitar. Como decíamos, tenemos un cerebro alterno, ¿con qué? Con la inteligencia artificial. Debemos tratar de que la gente cambie. ¿Vamos a poder cambiar esto de la noche a la mañana? No. En muchos países lo que se ha hecho es cambiar a los altos gerentes, pasaron a ser ahora parte del directorio. ¿Y qué hicieron? Gerentes jóvenes. Gerente joven, puedo formarte, hacer que hagas esto y me vas a llevar a un liderazgo a través de la digitalización, de la transformación digital de la empresa. ¿Y qué es la transformación digital de la empresa? Es hacer que la empresa mantenga el negocio actual, pero utilizando las tecnologías emergentes, generar nuevos ingresos para la empresa. Si no hacemos eso, si no tenemos una transformación digital, que es una transformación cultural de basarnos en datos, en información y en las tecnologías emergentes para generar un nuevo modelo de negocio, nuestras empresas van a caer. ¿Y por qué no notamos mucho eso en Latinoamérica? Porque, como te digo, somos parte, vendemos commodities, productos de exportación, ese tipo de cosas. ¿Sí? Por ahí va la respuesta, Marilita, entonces. Ojalá que te haya ilustrado. Sí, sí, muchas gracias, Benicio. Gracias a ti. No sé, Selena, ¿alguna otra cosa? ¿Algún Eh, otro comentario? sí, ¿alguien tiene alguna otra pregunta para el ingeniero Benicio? ¿Algún aporte? Hola, Mónica. Dale, Mónica. Bienvenida. Hola a todos los que están aquí presentes. Vinicius, gracias por tu charla motivadora, porque nos da un panorama de cómo tenemos que montarnos en la cresta de la ola y no quedarnos en el fondo del mar. Bueno, haciendo esta analogía con el mar que lo estaban organizando ya en Barranquilla, que tienen la playita cerca. Yo creo que es bien importante, sobre todo que veo conectado a muchos chicos jóvenes, que vean que el liderazgo... Gracias, Mónica. Tú no, don, tú eres un don. Que hay que ir aprendiendo, sobre todo cuando están estudiando, que están sacando sus carreras en esa etapa, empezar a tener lo que son cualidades de liderazgo. Entonces, bajo esa primicia de los jóvenes, que son jóvenes digitales, la generación de cristal, que quieren la inmediatez, ¿cómo se tiene que adaptar esa generación
a todos esos elementos que tú acabas de nombrar en la respuesta que le diste a Mariela: transformación digital, cambios de una generación a otra, elimino la directiva antigua de una empresa y coloco jóvenes para que podamos eh, seguir el ritmo del avance tecnológico que va muy rápido. ¿Y cómo mezclamos todo eso? ¿Cómo los jóvenes pueden mezclar en su formación esas capacidades de liderazgo? ¿Cómo pueden adquirirla más bien junto con lo que se les viene de inteligencia artificial? Ya, gracias, Monito. Bueno, lo primero es, en todos estos temas, la generación de cristal, padres, ¿cómo es? Generación de cristal, padres de algodón. Entonces, y hasta profesores a veces de algodón, vamos siendo. Sin embargo, esta generación de cristal, cosas por el estilo, tienen otras percepciones, otras sensibilidades, pero además otras prioridades. Y dentro de esas prioridades, los jóvenes que están aquí, está Henry, está Leonardo, está Selena mismo, las prioridades de ellos pues son otras. Y si me equivoco, me corrige Selena, me corriges Henry, o alguien más que se aquí de los muchachos. Ellos aprecian Yo, más el tiempo. Como yo, Vini. Marielita también, generación muy joven. Entonces, ellos aprecian más el tiempo libre, el tener más libertad de acción, el poder movilizarse, el tener más experiencias. Otro día hicimos una reunión con el grupo de investigación y nos comentaba la gente que contratar a gente de menos de 30 años para que estén fijos en una empresa era muy complicado. ¿Por qué? Porque ellos tienen otras prioridades. Estamos hablando de gente que tenía muy buenos talentos personales y talentos y habilidades técnicas. Era muy difícil mantenerlos en la empresa, porque llegaba un tiempo, decían, quiero viajar, me salió esta oportunidad, quiero aprender nuevas cosas, no me da tiempo para esto, para mí es importante estar bien en condición física, cuido mucho, muchos de ellos cuidan mucho su salud mental. Entonces hay que llegar a un punto de negociación con ellos cuando uno quiere tenerles en la empresa, ¿no? Negociar alguna de las cosas que les importa. A todos les importa, tienen sus prioridades. Entonces, primero, escucharlos qué quieren ellos. Eso es lo primero. Tener la flexibilidad hasta donde se pueda tener la flexibilidad. Lo segundo que deben hacer, eso como uno como empleador a veces. La otra es saber que los chicos que están ahora son una generación muy callada, que no habla, pero son muy sensibles. Cuando hablan son muy críticos y dan, como decimos en Ecuador, dan donde te arden, porque te dicen las palabras justas y precisas. Pero hay una responsabilidad que ellos deben tomar. ¿Y cuál es esta responsabilidad, muchachos? Es hacerse cargo de ellos mismos en el sentido de su responsabilidad, de su inteligencia emocional y no sentirse agredidos por todos. Saber que hay comunicaciones directas, que hay cosas rápidas, y para eso deben trabajar muchísimo en su inteligencia emocional como habilidad blanda. ¿Sí? Eso es fundamental. Y lo primero que trabajo como inteligencia emocional es conocerme a mí mismo, liderarme a mí mismo, saber cuál es mi experiencia de vida, cuál es mi pasado, mi presente y cómo quiero mi futuro. Y a partir de eso, trabajar. Pero trabajar en mi inteligencia emocional en todos los casos. ¿Sí? Y eso implica, pues, muchos aspectos que no los vamos a tratar a profundidad, pero conocerme, saber qué puedo hacer bien, qué tengo que mejorar, trabajar más en mis fortalezas, pues no potenciar mis debilidades y cosas por el estilo. Pero tienen que trabajar mucho eso. Y luego, pues, como decíamos, otra situación muy importante para los muchachos es el tema de aprender y a desaprender. No dejar de aprender, muchachos, muy importante. Ahora con plataformas tan amigables y a bajos costos se puede aprender temas de inteligencia artificial o de cualquier otro tema muy rápidamente. Tal es así que hay una tendencia en algunos países que ya no quieren estudiar tecnología porque estudian cursos cortos de 6 meses, un año, con eso se mantienen un cierto tiempo y luego vuelven a estudiar otra cosa para cambiarse de carrera. Es un tema muy, muy complicado, pero que hay que tener paciencia a sus jóvenes. El único problema es que sus jóvenes que de ahora no quieren pagar seguridad social. Entonces eso sí hay que tenerlo en cuenta. Es fuerte eso. No es sencillo. Gracias, Mónica. Diego, veo que está alzado. Buenos días, Diego.
Buenos días, Vinicio, y a todos los presentes. Bueno, primero agradeciendo por esta magnífica charla acerca del liderazgo que muestra pues toda la experiencia que tiene Vinicio en esta área, en sus distintas etapas, tanto de formador como líder de un grupo de investigación, pues ha dado muestra con resultados de todos estos conceptos que nos ha dado el día de hoy. Bien, en este sentido, mi pregunta, Vinicio, va considerando el boom de todas estas tecnologías que, como se había mencionado, no son nuevas, ¿no? La inteligencia artificial, pues, viene hablándose desde los años 50 y con desarrollos fuertes, incluso a partir de los años 90, luego del famoso invierno de la IA. Eh, la pregunta va en el sentido de que se ha visto a nivel mediático el uso de este término e incluso de la tecnología en sí mismo como una fuente de creación de humo, al punto que en la actualidad pues aparecen nuevos evangelistas de inteligencia artificial y expertos en inteligencia artificial luego de haber mirado un video de YouTube o quizás haber seguido un curso de 2 horas y se puede hablar ya supuestamente a profundidad del tema. La pregunta es cómo evitar que esto de la IA se convierta simplemente, o la gente que está llevando la IA poniéndose como un título de líder en esta área, cómo evitar que sea más bien un vendedor de humo. Es decir, ¿cuáles son las características que debería un joven o cualquier persona que tenga que compaginar el liderazgo con la parte técnica real, aterrizada, digámoslo así, para que sea un verdadero líder en este nuevo contexto con la presencia de todas estas tecnologías y no un vendedor de humo, ¿no? Porque, claro, una cosa es hablar de un tema y otra cosa es realmente poderlo llevar adelante, ¿no? Es una cuestión totalmente diferente. Entonces, ¿cómo compaginar en estos dos mundos, tanto el liderazgo como la parte técnica en el contexto de la IA? Ya. Gracias, Diego, por las palabras y por la pregunta. El liderazgo, pues, primero, esta persona tendría que tener un grupo de seguidores. Y a veces esos seguidores se pueden conseguir, cualquier líder debe tener seguidores. ¿Seguidores qué es? Aquellos que buscan un objetivo común. Entonces, yo tengo alta responsabilidad si sigo, o la persona tiene alta responsabilidad, si sigo a una persona porque me vende un objetivo. Pero si ese objetivo no es claro, no es amigable, no es medible, no es específico, pues eso es un primer síntoma que no debo seguir a esa persona. ¿Y, y cómo puedo evitar ese tema de venta de humo o cualquier otra situación? Pues eh, saber si esa persona viene del mundo de la tecnología, de todo lo que pues, es una buena opción. Si esa persona viene del mundo de la tecnología, hizo carrera, cosas por el estilo, pues, y no se fue por malos caminos, digamos así, pues puedo decir a esa persona, trabajé en el mundo de la tecnología y además de eso, un líder. Asimismo, hay que reconocer que cuando los que comenzaron en tecnología, luego se hicieron ya CEOs o jefes de su empresa, dejan mucho la tecnología y se ponen más a la gestión y a buscar que su empresa consiga los objetivos trazados. Entonces, ahí es a veces cuando se da esa dicotomía. No soy técnico, pero hago que la empresa marche bien. Entonces, una opción es ser responsable de mí, ver a qué persona sigo. Esa persona tiene la reputación para seguirlo, porque bien decía usted, ¿no? Ahora cuando preparaba la charla esta de inteligencia artificial, me daba mucho, me daba mucho sentimiento, porque la mayoría de gente que habla de inteligencia artificial no son ingenieros. De 10 artículos que revisaba, 8 eran periodistas, eran psicólogos, sociólogos, antropólogos, está bien, pero hablaban de temas complejos, de redes neuronales profundas, hablaban de cómo evolucionó y cosas por el estilo. Para poner en términos simples, el 20% de los artículos que leí para preparar esa charla fueron preparados por gente no del sector de la ingeniería.
o de las tecnologías de la información. Fueron de otros sectores, periodismo, marketing y cosas por el estilo. Ese es un indicador. Entonces, sin embargo, cuando me iba a los trabajos de gente escrita por ingenieros, por gente del sector de la TI, surgió un gran problema. ¿Cuál era? Yo podía entender esos términos porque yo conozco del tema y podría interpretar lo que era una red neuronal profunda, lo que era todo lo que había venido del invierno de la inteligencia artificial, la importancia de los chatbots y cosas por el estilo. Entonces, a veces nos dejamos vender humo porque nosotros mismos como técnicos no comunicamos. Eso es lo que le puedo comentar, Diego. Espero con eso esté ahí. Listo. Eso sería el Sí, comentario. muchas gracias, Vinicio. Listo, pues. No sé, César, Selena, si hay algo más. Si no, pues de mi parte les agradezco mucho por su tiempo y por la charla muy entretenida que hemos tenido ya. Gracias a las personas con las preguntas.